en este mecanismo de autorregulación. No era lo de que íbamos a tener, por ejemplo, la angiotensina 2 acompañada con el complejo lipstagonolar, no Pero sé si se pues por acuerdan. orden. Sí, pero por orden. Ok, Todo lo que un empezaste a decir muy mecanismo, bien. era un mecanismo de retroalimentación arteriolar aferente y uno Mm, eferente, ¿no? bueno, vamos a dejarla ahí. Está muy bien. Doctor, ¿no es la autorregulación renal Pongan el y los dibujo del martes, por favor. mecanismos? Pongan la imagen de ayer, digo, de la clase pasada, por favor, la que yo dibujé, la que parece una pinza que anda quitando una tuerca. Ay, sí parece una llave, ¿verdad? No, Alexia, no parece llave. Yo digo que sí. Ok. ¿Se ve donde estoy señalando ahora? Sí, ¿Ya se ve? sí. ¿Es una flechita? Sí. Sí. Bueno. Perdomo, como veías ahí la clase pasada, pues esto es a grandes rasgos las estructuras que van a influir para que exista este mecanismo de autorregulación. Es una arteriola aferente que se continúa, entra aquí al glomérulo, aquí, bueno, lo que constituye el glomérulo, y recuerden que sale una arteriola eferente. ¿Ok? Pues esta es la cápsula de Bowman, ¿sí? Con las presiones que van a influir ahí para el filtrado. Aquí se realiza el filtrado, ¿verdad? Ya vimos lo de las barreras que van a hacer que no se filtre cualquier sustancia y pase hacia la orina, ¿verdad? Sino que ciertas sustancias son las que se van a permitir nada más su filtrado. Entonces aquí ocurre el filtrado. De aquí a pasar al túbulo contorneado proximal, que es este, ¿verdad? Y ya se continúa con todo esto, pues con todo el sistema tubular. ¿Ok? Pues las presiones, recuerden, es la presión hidrostática glomerular, que favorece al filtrado, la presión coloidosmótica glomerular, que se opone a él, y la presión hidrostática de la cápsula de Bowman, que también se va a oponer al filtrado. Con la formulita de esta tasa de filtrado final, ¿de cuánto era el resultado que me daba esta presión? 10. De 10, 10 muy bien. positivo. Eran 10 a favor del filtrado, ¿verdad? Perfecto. Entonces, aquí del túbulo contorneado proximal, pues se continúa, ya saben, porción descendente del asa de Henle, porción ascendente, túbulo contorneado distal, y pues en las figuras aquí se ve bien padre para acá el asa y luego acá empezaba el túbulo contorneado distal. Pero como les decía la clase pasada, en realidad este túbulo contorneado distal viene a estar aquí al frente, ¿sí? Al frente del glomérulo, ¿verdad? Como que sufre una torsión y se da la vueltecita así y aquí empieza el túbulo contorneado distal. ¿Ok? Entonces, si recordamos los factores determinantes del filtrado glomerular que van a sufrir variables, van a ser la presión arterial sistémica, ya sea presión arterial alta, presión arterial baja. Eso es lo que va a influir para Doctor, que, ¿sí? no sé si está rayando, pero no se le ve, solamente se ve la flechita que está en la arteriola aferente. Ok. Nada más donde, ¿una amarilla o qué? Sí, Ahí se movió poquito, ¿verdad? No, pues igual, no, ahí la estoy haciendo más grande, pero
No sé, aquí se ve donde la estoy moviendo, o no se ve. La flecha amarilla sí se estaba moviendo. No, hay una blanca, no se ve, yo la estoy viendo ahí, que la estoy moviendo. No, la blanca no se ve. No sé, está como congelada. Es que nada más se mira una flecha. Si gusta dibujar, le tiene que dar donde dice al lado de Stamp, ahí dice dibujar y ya puede como que así rayar. Oye, mira, le doy en opciones, anotar, modo lado a lado, anotar. Ahí le doy en clic y me aparece reunión, texto, dibujar, estampar, flecha, borrador, formato. Le voy a poner en dibujar para que se vea todo lo que, lo que usted hace, nosotros lo podamos ver. Dibujar. Ok. Dibujar. Pero pues ahí estoy dibujando ya un circulito, pero yo quiero nada más señalar, apuntar. El círculo ya lo vemos. Bueno, Sí. al menos yo lo veo. Sí, pero digo, ¿cómo le hago para estar señalando? O sea, para que ustedes vean lo que yo estoy señalando. ¿Se mira Ay. mi cursor? No. En donde dice ratón, ¿no? Ajá. Ratón. Y ahí ven, ¿no estoy moviendo el cursor o no? No, no se ve. Ay, Dios. A ver, denme esa opción de compartir a mí para... ¿Cómo le hago? Está la opción donde dice chat y al lado está en verdecito dice share screen. Ahí le pone para compartir. Bien. ¿Y la figurita dónde la sacaron? ¿O cómo la pongo ahí la imagen? La puede compartir desde lo que tiene en su computadora, lo puede poner en PowerPoint. Demasiada tecnología para mí. Pongan la imagen. Pasa tu presentación, Karen. A la otra clase te vienes aquí conmigo, Karen. Pongan la imagen. Listo, ¿ya se ve? Ahí. Bueno, entonces, quedamos que los factores que van a determinar este filtrado y que van a tener algunas variables y que dependiendo de estas variables va a ser ese mecanismo de autorregulación son la presión arterial y la resistencia de las arteriolas aferentes y eferentes. ¿Sí? Entonces, concéntrense en eso. Aquí está el dibujo, aquí está la arteriola aferente y aquí está la arteriola eferente. Entonces, esas arteriolas van a reaccionar ya sea causando vasoconstricción o vasodilatación, dependiendo de los cambios que se encuentran en el filtrado. ¿Sí? ¿Sí me explico? Entonces, por ejemplo, si aquí está, por aquí llega la arteriola aferente, llega aquí, ¿sí? Y queremos que haya un mayor filtrado. Aquí se realiza el filtrado, ¿verdad? Queremos que haya un mayor filtrado. ¿Esta arteriola tiene que estar ensanchada o tiene que estar oprimida? Ensanchada. Tiene que estar ensanchada, exactamente. Esta tiene que estar más ancha para que aquí aumente el filtrado. Y si yo quiero que esa arteriola haya menor filtrado aquí, ¿qué debo hacer? ¿O qué debe hacer? ¿Cómo? Es que con al menos a mí se me trabó. ¿Lo puedes repetir, Doc? Si yo quiero que haya menor filtrado, ¿cómo debe de estar esta arteriola? Contraída. Pues Contraída, comprimida. le cerramos aquí a la llave y no deja pasar el líquido para acá al glomérulo, ¿verdad? Para realizar el filtrado. De igual manera la arteriola eferente. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, haz de cuenta que es como una llave. Quiero que llegue más filtrado, le abro a la arteriola aferente. Quiero que haya menos, le cierro. ¿Sí?
Y en la eferente ahorita vamos a ver los ejemplos. Entonces, los mecanismos que van a intervenir en la autorregulación son dos. El equilibrio glomérulo-tubular, que es el más importante, y una autorregulación miógena, que tiene un menor aporte, pero no por ello deja de ser importante. Ok. Dentro de este equilibrio glomérulo-tubular, recordemos que el complejo glomérulo-tubular o el aparato yuxtaglomerular va a estar conformado por ¿qué estructuras? Ahí están en el dibujo. Las de mero arriba. Las iniciales de mero arriba. El túbulo La mácula densa. Células Primero. yuxtaglomerulares. Túbulo contorneado distal, células de la mácula densa y las células yuxtaglomerulares. Muy bien. Así va a estar construido el aparato yuxtaglomerular. Ahora, las células de la mácula densa son las que van a tener una mayor importancia y van a ser sensibles a los cambios de volumen. Cambios tanto inferiores o cambios que nos hagan tener menor volumen, así como los cambios que nos hagan tener mayor volumen. ¿Ok? Si hay menor volumen, pues también van a disminuir los componentes o solutos que se encuentran en el líquido, ¿verdad? Aquí específicamente el sodio. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa cuando existe una disminución de la presión arterial? Imagínense, hay una disminución de la presión arterial. ¿Cómo va a estar el flujo hacia las arteriolas? ¿Cómo va a estar el flujo que va a llegar a esa nefrona? Si hay un descenso en la presión arterial, va a tener un flujo menor, va a tener un flujo disminuido, ¿verdad? Entonces, cuando empieza a filtrar ahí, empieza el filtrado, el recorrido de ese flujo pues es menor y va a seguir su trayecto, va a pasar por el túbulo contorneado proximal, porción descendente del asa de Henle, porción ascendente del asa de Henle, y ya cuando llegue ahí el túbulo contorneado distal, este flujo, esta cantidad, la mácula densa va a detectar una normalidad y va a decir, oye, este flujo está disminuido, no es normal lo que está pasando, tengo que accionar, tengo que activarme para que este flujo sea el que se necesita para mantener un filtrado constante. Este filtrado está bajo, ¿sí? Entonces necesito yo mantener un filtrado constante. Entonces la mácula densa se activa, ¿sí? ¿Y qué va a hacer esta mácula densa, Mendo Rivera? Si decimos que hay un menor flujo, ¿sí me escuchas, Mendo? ¿Cómo dijo, doctor? Nomás escuché que hubo un menor flujo. Nomás escuchaste Mendo, ¿verdad? No. ¿Qué va a hacer la mácula densa al detectar un menor flujo? Un menor volumen, un menor filtrado. ¿Qué va a hacer esa mácula densa? Filtrado. ¿Mande? Va a tener menor cantidad de... Sí, y de ya, líquido, ¿no? ya la mácula densa lo detectó. ¿Y el qué va a hacer? cloruro. ¿Qué señales va a enviar? Acuérdense que aquí todo va a las arteriolas. Ellos van a controlar todo. Entonces, ¿qué va a hacer la mácula densa? Va a aumentar la reabsorción de sodio, creo. Va a activar el sistema renina-angiotensina. Primero, disminuye la resistencia de las arteriolas aferentes. O sea, al disminuir la resistencia estamos hablando de que vasoconstricción o vasodilatación. Vasodilatación. Vasodilatación, así es. Entonces, disminuir la resistencia normalmente tienen un diámetro y si está ahí, pues con cierta presión, normalmente es arteria. Dice, disminuir, ¿qué va a disminuir?
la resistencia, disminuye la resistencia de estas, o sea, va a hacer que no estén tan, sí, sí, tan, o sea, su presión normal la va a disminuir, o sea, que se van a abrir un poquito, se va a vasodilatar. Entonces, va a causar una vasodilatación de las arteriolas aferentes. Como ya están vasodilatadas, o sea, están más gruesas, ¿cómo va a ser el flujo que va a llegar a la nefrona? Si ya le abrimos a la llave acá a la Lento. arteriola aferente. ¿Cómo? Mendo, ¿Va a ser mayor flujo? Mendo. Dijo que si lo iba a cerrar era lento, pero cuando lo abría iba a aumentar, ¿no? Claro, ¿y qué queremos? ¿Que haya menor o mayor flujo? Mayor. Pues claro, si el filtrado está disminuido, necesitamos que haya mayor flujo para aumentarlo. Y al caso contrario, si el filtrado está aumentado, pues necesitamos menor flujo para disminuirlo. ¿Sí? Eso se trata del equilibrio. Si hay de más, regular para que no haya más y si hay menos, pues regularlo para que se estabilice. ¿Sí me explico? Ni más ni menos debe de haber. Entonces, una llave. Si hay menor flujo hacia el glomérulo, pues obviamente debo abrir la llave, debo causar una vasodilatación de las arterias aferentes para que esto me cause un aumento de la presión hidrostática glomerular y, por ende, hay un aumento del filtrado glomerular. ¿Sí? Entonces, esta disminución de la presión arterial, les repito, las células de la mácula densa van a disminuir la resistencia de las arteriolas aferentes. O sea, va a causar una vasodilatación. Con esta ya llega mayor flujo, por ende se va a elevar la presión hidrostática glomerular y va a favorecer la normalidad del filtrado glomerular. ¿Sí? Fácil, ¿verdad? Y aparte, ya como lo comentaba ahí su compañero, aumenta la liberación de renina. Más adelante vamos a ver esto un poquito más detallado. ¿Sí? De hecho, es una clase sola el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Pero ahorita aumenta la liberación de renina por las células justaglomerulares de las arteriolas aferentes y eferentes. ¿Qué va a hacer la renina? Bueno, esta renina liberada va a aumentar la liberación de angiotensina 1, que posteriormente se va a convertir en angiotensina 2. La angiotensina 2 es un potente vasoconstrictor. ¿Ok? ¿Y dónde va a actuar esa angiotensina 2? ¿Sobre las arteriolas aferentes o sobre las arteriolas eferentes? Las eferentes. Referentes. Sobre la Aferentes. eferente. Sí, así es. Entonces, actuar sobre la arteriola eferente causa vasoconstricción, entonces el flujo que está saliendo de la nefrona, pues va a ser menor porque ya le cerramos la llave de la de salida, le cerramos el diámetro, sale menos cantidad de líquido y por ende va a haber mayor, sí, aumenta la presión hidrostática glomerular y también va a favorecer al filtrado porque ya le estamos cerrando la llave ahí a la arteriola eferente, causa vasoconstricción. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasaría si fuera al revés? O sea, si no tuviéramos este sistema o este sistema estuviera volteado, si hay una disminución del flujo y causar una vasoconstricción de la arteriola aferente, ¿qué pasaría con ese filtrado? Estaría disminuido. Pues estaría más disminuido. Pues más disminuido, porque le cerramos la llave, pues ¿cómo llega el flujo? Pues estaría más disminuido, ¿verdad? Entonces hay que abrir una llave y hay que cerrar la otra para que se regularice este filtrado glomerular. ¿Sí me explico? Entonces, repitiendo, el equilibrio glomerulotubular conformado por el túbulo contorneado distal, mácula densa y las células yuxtaglomerulares van a actuar, uno, disminuyendo la resistencia de las arteriolas aferentes, o sea, causando una vasodilatación. Y el segundo, aumentando la liberación de renina. Que esta renina, sí, aumenta la liberación de angiotensina 1, esta angiotensina 1 se convierte en angiotensina 2, y esta angiotensina 2 es un potente vasoconstrictor, y va a actuar
sobre las arteriolas eferentes, cerrándole la llave ahí. Lo que va a elevar esa presión hidrostática glomerular y restablece el filtrado glomerular. ¿Ven cómo los dos mecanismos tienen como objetivo aumentar la presión hidrostática glomerular? Porque está disminuida. Y si está disminuida la presión hidrostática, pues el filtrado va a estar disminuido. ¿Ok? Está fácil, ¿no? De comprender así si fuera como una llave. ¿Sí les está quedando claro? Torres López. Sí. Silva Cantú. Otra vez no está Silva Cantú. Ah, no, sí había estado. ¿No está Silva? Bueno. Torres López, tampoco estás. López Martínez, ¿ya llegaste? Tampoco. Arevalo Villa, ¿ya llegaste? Sí, es que tenía problemas con mi internet, doctor. Bien. ¿Y Aparicio, ya llegaste? Chicharrón Aparicio. Todos los demás tienen asistencia. Ok. Ahora, caso contrario, ¿qué pasa, Karen? Ya te dije que no es bueno que me aprendiera tu nombre. Karen, ¿qué pasa ahora cuando tenemos lo contrario? Ya vimos un caso donde está disminuyendo la presión arterial. ¿Qué pasa si tenemos un aumento importante de la presión arterial? Va a haber un aumento del filtrado y por ende va a haber un aumento de presión, por así decirlo. Aumenta la presión arterial, hay un aumento de la presión hidrostática glomerular y hay un aumento del filtrado glomerular. Pero este filtrado, recuerden que no debe estar ni aumentado. Y las células yuxtaglomerulares. Muy bien. Estas células yuxtaglomerulares, ¿qué van a detectar? Son sensibles a los cambios de presión, Son sensibles a los cambios de volumen. de volumen. Sí, son sensibles a cambios de volumen. Y estos cambios de volumen muchas veces traen consigo un cambio también en la composición del filtrado glomerular. A veces ese filtrado está más concentrado, a veces ese filtrado está más diluido, que ya lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Entonces eso es lo que va a detectar la mácula densa, cambios en el volumen. ¿Sí? Cambios en el volumen. Y como lo vimos anteriormente, ¿sí? Recuerde que los factores que van a tener, o los factores determinantes del filtrado glomerular que van a ser más cambiantes son los dados por la presión arterial, perdón, los factores que determinantes son la presión hidrostática glomerular y la coloidosmótica de los capilares glomerulares. Dentro de la presión hidrostática glomerular, ahora sí, la presión hidrostática se va a determinar por tres variables, que son la presión arterial y la resistencia de las arteriolas aferentes y eferentes, que es lo que hemos estado viendo. Cambios en la presión arterial y resistencia de las arteriolas. Pues a veces hay vasoconstricción, a veces hay vasodilatación, según sea el caso. ¿Ok? González Rentería. Mande, doctor. A ver, González Rentería. Entonces ya vimos que la mácula densa va a ser sensible a los cambios de volumen. Entonces, ¿qué pasa cuando hay una disminución de la presión arterial? ¿Qué te va a pasar cuando veas tu primera calificación de nefro y veas un 5? Pues en el siguiente tengo que aumentar. Se te va a bajar la presión, ¿verdad? Se te baja la presión, te vas a querer desmayar por un 5. Entonces, ¿qué va a pasar ahí con ese volumen? ¿Tu filtrado cómo va a estar? Pues bajo. Va a estar disminuido. Muy bien. Entonces, cuando tenemos un filtrado disminuido, quiere decir que hay una presión hidrostática
también disminuida. ¿Ok? Entonces vas a tener una presión hidrostática disminuida, por ende tu filtrado glomerular va a ser disminuido. Entonces, ese filtrado así disminuido va a pasar por el túbulo contorneado proximal, asa de Henle, hasta que ya el túbulo contorneado distal. Todo ese filtrado. Entonces ahí la mácula densa va a decir, ay, Jesús, sacaste 5 en nefro. Debes de tener detecto algunos cambios ahí en tu presión, en tu filtrado. Está muy disminuido. ¿Qué va a hacer la mácula densa? ¿Qué va a hacer con tus arteriolas? Vasodilatarlas para que haya un aumento. Va a causar una vasodilatación de las arteriolas. ¿Qué tipo de arteriolas? De la arteriola aferente. Aferente. O sea, va a disminuir la resistencia. Disminuir la resistencia de la arteriola aferente, disminuye la resistencia, la hace más grandota, te llega más flujo, aumenta tu presión hidrostática glomerular, aumenta tu filtrado glomerular. ¿Ok? ¿Y qué va a hacer con la arteriola aferente? Pues no la va a vasodilatar, o sea, para que haya un aumento del flujo. Pues si va a causar un aumento de la resistencia de la arteriola aferente, es decir, va a causar una vasoconstricción para que no salga más agua, ¿verdad? Al contrario, al cerrarle ahí, pues va a salir menos agua. Y a salir menos agua, eso hace que también aumente la presión hidrostática glomerular y eso aumente tu filtrado glomerular. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa en el caso contrario de... ¿Dónde estás, Ortega? No, Mendo. Ah, ándale, Mendo. Sí. ¿Qué pasa en el caso Pues dijo contrario? que En el caso contrario, cuando tú aumentaba. faltaste 3 veces a la clase de nefro, nunca participaste y vas viendo que tienes un 10 en tu examen. Te emocionas, te sorprendes, te sube la presión arterial, hay un aumento de la presión arterial. ¿Y qué va a pasar contigo? ¿Qué va a pasar con tu filtrado? Va a haber un aumento de la presión hidrostática glomerular y asimismo va a haber un aumento del filtrado glomerular, lo que va a hacer que va a detectar la mácula densa después de pasar ya por todo lo del túbulo contorneado distal y lo que sigue. Va a haber una vasoconstricción que va a cerrar la llave para que no entre agua, para que ya no entre más agua y va a disminuir lo que es el flujo. Ok, ¿y dónde va a haber esa vasoconstricción o un aumento de la resistencia vascular? ¿A qué nivel? Dijo que la arteriola eferente, ¿no? Sí. Aferente. Acuérdate, Pero esa era la otra. por aquí empieza el flujo. Ah, sí. Entra el agua por la Por la arteriola otra aferente. sale. ¿Sí? Por la arteriola aferente. Recuerden de exit, salida. Exit. Arteriola eferente, exit, salida. ¿Sí? Entonces la aferente ahí es por donde entra. Entonces, si hay un aumento de este filtrado, lo que queremos es que ya no haya más agua, hay que cerrarle la llave, hay que producir una vasoconstricción de la arteriola aferente, ¿sí? Para que aumente el filtrado, perdón, para que disminuya ese filtrado glomerular y disminuya la presión hidrostática glomerular, ¿verdad? Sí. Muy bien. Entonces, hay otro mecanismo que me pasé, aparte de cuando hay una baja en la presión arterial, que hay una vasodilatación de la arteriola aferente, también hay otro mecanismo que aumenta la liberación de renina. ¿Sí? Ese es muy importante. Entonces, Ramón Aguilar. Aquí, A ver, Ramón Aguilar, ¿qué va a pasar? ¿cuál era la pregunta? San Agustín. Dijo que se aumentaba la renina, quedaba angiotensina 1 y después se aumenta angiotensina 2, y eso era un potente vasoconstrictor, ¿no? Es lo que mencionó. Así es.
y esa vasoconstricción va a actuar ¿a qué nivel? Pues si es, como dijo, sobre la arteria aferente y No, si hay mayor flujo, si hay mayor flujo, y va a crear vasoconstrictor en la arteria aferente, no es como yo entendí, ya me confundí mucho en eso también. ok. Y según yo, iba a crear vasoconstrictor en lo que es la aferente y la eferente vasodilatación, ¿no? ¿Alguien le puede explicar ahí a su compañero? Oh, no, era al revés, perdón. Vasoconstricción en la arteria eferente, es lo que va a hacer. Miren, ahí al lado del dibujito hay un esquema. Disminuye la presión arterial, por ende disminuye la presión hidrostática glomerular, por ende disminuye el filtrado glomerular. Este filtrado glomerular, hay una disminución del líquido y los electrolitos séricos, en especial el cloruro de sodio. Se activa la mácula densa y va a actuar de dos maneras. Una, causando o aumentando la resistencia de la arteriola aferente, y el otro liberando renina. Esta renina se convierte en angiotensina 1, luego pasa a angiotensina 2, que ese es un potente vasoconstrictor que actúa a nivel de la arteriola eferente. Ahí está el diagrama del cuadrito, ¿sí? Entonces, cuando hay una disminución de la presión arterial, hay una disminución del flujo o una disminución del filtrado. Entonces, hay que cerrarle a la llave, hay que cerrarle a la llave de salida, ¿sí? Para que no salga. Si hay una disminución del filtrado y nosotros estamos dejando escapar el líquido, si hay poco líquido y nosotros lo dejamos escapar, pues va a seguir bajo ese líquido. Necesitamos cerrar a la llave de salida, que es la arteriola eferente, para que no salga tanto líquido y se recupere la presión hidrostática ahí del glomérulo. ¿Sí me explico? Si hay poco líquido, le abro la llave para que entre más y le cierro a la otra para que no salga. Causa una vasodilatación de la arteriola aferente y una vasoconstricción de la arteriola eferente. ¿Sí? ¿Ya les quedó claro? Sí, doctor. Ok, eso es cuando hay una disminución de la presión arterial. ¿Qué pasa cuando hay un aumento de la presión arterial? Tú mismo. ¿Sí me escuchas? Perdón, aquí en el micrófono. ¿Cuál es tu sería apellido? San Agustín. A ver, San Agustín. Sería al revés, ¿no? Si hay pues mucho líquido, hay mucho flujo, cerraríamos lo que es la arteriola aferente causando vasoconstricción y la arteriola eferente pues dejaríamos que saliera causando vasodilatación. Bueno, ahí habría un aumento de la presión arterial, por lo tanto hay un aumento de la presión hidrostática glomerular, por lo tanto hay un aumento del filtrado glomerular. Se activa la mácula densa y dice, oye, hay un aumento en el flujo, yo ya no quiero que esté aumentado, yo quiero que se regularice. Entonces, si está aumentado, tengo que disminuir ese flujo. ¿Cómo lo disminuyo? Cerrándole a la llave, disminuyendo, causando vasoconstricción de la arteriola aferente para que no me llegue tanto flujo y con ello disminuye el filtrado glomerular y disminuye la presión hidrostática glomerular y con ello va a regular el filtrado glomerular. ¿Sí? San Agustín. Sí, dígame, doctor. ¿No sí quedó claro? Sí. Ok, Magaña, Nava. Magaña, háblame de la autorregulación miógena. Así, 2 renglones. Pues ese es otro mecanismo que va a contribuir a que el mantenimiento del flujo sanguíneo renal y también de la filtración glomerular sean pues relativamente constantes
y lo que va a dar la capacidad de cada vaso sanguíneo es de que pueden resistirse al estiramiento si la presión arterial aumenta. Eso es lo que entiendo por el mecanismo miógeno. Así es, nada más, así de sencillo, no nos vamos a meter a más, ¿sí? Entonces hay cuando la presión arterial aumenta, ¿verdad? Sí. Dijiste, ok, bueno, este mecanismo de autorregulación máquina consiste en la capacidad de cada uno de los vasos sanguíneos para resistir el estiramiento causado por el aumento de la presión. Está el vaso, toda la presión está causando, se ve muy feo, está causando que esa pared del vaso sanguíneo pues esté estirando por esa presión que llega, ¿verdad? Entonces, esta autorregulación pues no va a dejar que se estire el vaso, no va a dejar que se estire, va a permitir que mantenga su diámetro, ¿sí? Por lo que lo va a hacer un poquito más cerradito, o sea, que no se estire y lo va a apretar más, o sea, va a causar una vasoconstricción. Y esa vasoconstricción, ¿sí? Ayuda a prevenir los aumentos excesivos del flujo sanguíneo renal. ¿Sí? De esta manera lo va a hacer nada más, actuando sobre las paredes de los vasos sanguíneos, causando una vasoconstricción. Ya saben que si la presión arterial está aumentada, pues llegaría más flujo al filtrado, ¿sí? Y debemos de evitarlo, ¿sí? Debemos de evitarlo, por lo que va a actuar sobre las capas del vaso sanguíneo y también va a causar una vasoconstricción de ellos, ¿verdad? Eso se refiere nada más a la autorregulación miógena, así como lo mencionó su compañera. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te apellidas? Magaña, ¿verdad? Magaña Nava, sí. ¿Dónde está Magaña? Muy bien, Magaña. Mata García. Mande. Mata García, a ver, Mata García. Resumen de todo, rapidito. Sobre todo nada más de los mecanismos que De todo. Desde el comienzo de la clase. Sobre todo los mecanismos que intervienen en la autorregulación. Pero va como que se trabó, no escuché. ¿Quién tiene el micrófono ahí con las noticias a todo volumen? Vas a empezar de los mecanismos que intervienen en la autorregulación. ¿Cuáles son los dos mecanismos? Es el equilibrio glomerulotubular, la autorregulación miógena. Muy bien. Entonces, ahora, el complejo aparato yuxtaglomerular está conformado por el túbulo contorneado distal, las células yuxtaglomerulares y la mácula densa. Muy bien. ¿Qué pasa o qué va a ser la mácula densa? Esto va a responder a los cambios de volumen. Muy bien. Entonces, si tenemos una disminución de la presión arterial, hay una disminución del volumen. ¿Qué va a hacer o cómo va a funcionar este mecanismo de autorregulación para que ese volumen o ese filtrado no esté disminuido? Ok, va a ser una dilatación en la aferente y una contracción en la aferente. A ver, otra vez. ¿Qué hace? Una dilatación en la aferente para que entre el flujo y una contracción en la eferente para que no salga. Muy bien, ok. Si disminuye la resistencia de las arteriolas aferentes, ¿qué va a pasar con la presión hidrostática glomerular? Pues no va a haber flujo. Ok. 7. Si hay una disminución de la resistencia de las arteriolas aferentes. Una disminución de la resistencia, ¿estamos hablando de vasoconstricción o vasodilatación? Vasodilatación. Sí, una vasodilatación, ¿verdad? Así es. Entonces, si hay una disminución de la resistencia o vasodilatación de las arteriolas aferentes, ¿cómo va a estar la presión hidrostática glomerular? Ok, esta va a estar aumentada. Claro, se eleva la presión hidrostática glomerular y favorece la normalidad del filtrado glomerular. Muy bien. Ok, y la otra, una va a ser causando vasodilatación o disminuyendo la resistencia de las arteriolas aferentes. Y la otra, el otro mecanismo, la otra
¿Acción que va a hacer esta mácula densa? Es aumentando la liberación de renina. Renina. Muy bien, aumenta la liberación de renina. Y este aumento de la liberación de renina, ¿qué va a causar a nivel de la arteriolar? Una vasoconstricción. Disminuye el diámetro de la arteriola eferente, ¿verdad? O aumenta la resistencia de la arteriola eferente, que es lo mismo. Al aumentar la resistencia de la arteriola eferente, ¿qué va a pasar con el filtrado? Con la presión hidrostática glomerular. A ver, perdón, otra vez, no escuché. Si hay un aumento de la resistencia de la arteriola eferente, mejor dicho, si disminuye el diámetro de la arteriola aferente, esa, ¿cómo va a estar la presión hidrostática glomerular? ¿Va a estar aumentada? Garza, ¿qué dices? Vasoconstricción. ¿Y cómo va a estar la presión hidrostática glomerular? Pues aumentada. Fíjense. Disminuida. Pues va a Está estar disminuida. Disminuida. Sí, les está quedando claro, veo que como que no, todavía no, es algo tan sencillo. ¿Sí saben o sí le están entendiendo o quieren otra clase más para repetirlo? Está fácil, ¿no? Sí, doctor. Bueno, pues yo creo que ya le vamos a dejar aquí. De tanto que lo repetimos y lo repetimos y lo repetimos, pues ya se les tuvo que haber quedado. ¿Ok? Para la próxima clase ya va a ser lo de reabsorción tubular. Vayan haciendo en su cabecita un esquema desde dónde estamos, desde la anatomía renal, desde los bordes, las caras, los polos, a la irrigación, a cómo va a llegar hasta las arterias interlobulillares, y ahí en las arterias interlobulillares cómo va a hacer esta ramificación para salir la arteria aferente, el glomérulo, arteria eferente, el sistema tubular. Vayan creándose una idea de cómo está todo eso conectado, ¿ok? Para que no le pierdan el hilo a la situación. Entonces ya vimos eso del filtrado, ya vimos las barreras, qué se filtra, qué no se filtra, cómo regular este filtrado. Pues ahora sí, ya después de que se filtró toda esta orina, bueno, todo este líquido, pues ahora sí tenemos que reabsorber lo que tenemos que reabsorber y secretar lo que tenemos que secretar, ¿ok? Entonces eso es lo que vamos a ver para la siguiente clase, reabsorción tubular, ¿ok? Ya ahí en las clases anteriores ya habían varios de ustedes comentado algo acerca de eso. Bueno, pues nada más un poquito más afínenlo sobre qué función va a hacer cada porción del sistema tubular. A grandes rasgos, no se metan mucho tampoco. Lo que me interesa es que sustancias se van a reabsorber en mayor cantidad que en otras en las partes del sistema tubular y listo. ¿Ok? Igual del Guyton. Muy bien. Sí, doctor. Bueno, todos tienen asistencia.